Buenas noches, familia. ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? Bueno, para mí es un honor poder estar acá enseñando, predicando, leyendo la palabra de Dios para ustedes, y espero que de verdad este tiempo sea de bendición para sus vidas. De verdad que es bien lindo. Y si usted tal vez viene por primera vez o hace rato no venía, o tal vez está extrañado de la dinámica de hoy, yo creo que uno de nuestros anhelos como iglesia es la madurez de los cristianos. Nosotros, más allá de entretener a la gente con cosas que pueden ser divertidas, que pueden ser entretenidas, lo que anhelamos es proveer la palabra del Señor y ver madurez en nosotros como hermanos y hermanas. Entonces hay momentos donde tal vez usted dice: uy, yo estoy acostumbrado siempre a escuchar música, no me gusta ir a la iglesia porque no escucho música. Bueno, yo escucho música, pero hay momentos donde tenemos que hacer pausas a lo que tal vez estamos acostumbrados a ver para poder madurar en áreas donde a veces hemos dejado descuidadas como cristianos. Entonces para nosotros es muy importante tomar estos espacios para retomar, recordar y renovar algunos conceptos que tenemos, traerlos a la palabra de Dios y alinear nuestro corazón a estos conceptos bíblicos. Entonces por eso vamos a tener algunos espacios con cosas diferentes, en donde podamos aprovechar al máximo este espacio en el que estamos acá para dar lo mejor que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones a través de su palabra, y que podamos crecer como cristianos maduros y que podamos caminar cada día más conforme el Señor quiere. Hoy estamos con esta serie que seguimos estudiando, que se llama Fiestas y Controversias. Ya casi termina, nos queda este mes de julio, nos quedan estos últimos 3 fines de semana de julio, en donde vamos a estar terminando esta serie, y vamos a comenzar con una serie que se llama Ha llegado la hora. Y esta serie que estamos terminando se trata de fiestas, celebraciones en donde está el Señor Jesucristo enseñando, y ya estamos en el último día de las celebraciones. Así lo dice en Juan capítulo 7, dice: llegó el último día de las celebraciones y Jesús estuvo hablando, y parte de eso que estuvo hablando desde el capítulo 7 lo seguimos estudiando en el capítulo 8. A partir del capítulo 9, que vamos a empezar a estudiar la otra semana, vamos a ver algunos milagros que son casi que los últimos milagros que relata Juan en el libro, y después vamos a empezar con un cambio de temática, que es este que se llama Ha llegado la hora, porque el Señor se enfoca en esto. El Señor se enfoca en explicar que ha llegado el tiempo, ha llegado la hora para ser entregado, para ser levantado en la cruz y para completar la obra en la cruz que estaba propuesto o planificado desde la eternidad. Y hoy, el día de hoy, vamos a estar estudiando, si puede abrir su Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 31 al versículo 59. Juan capítulo 8, versículo 31 al 59. Estamos estudiando este capítulo 8, hoy son los últimos versículos del capítulo 8, y mientras usted lo busca, yo creo que todos hemos escuchado, en algún momento hemos escuchado la idea o este concepto o este nombre de fake news. Usted ha escuchado eso en redes sociales: ay, que son fake news, y todos son fake news, y hay que tener cuidado con las fake news. En español es noticias falsas. A veces nos ponemos en cosas: ay, fake news, es noticias falsas. Pero como todo suena más bonito en inglés, la gente lo dice así, pero son noticias falsas. No sé si se han dado cuenta que de un tiempo para acá, esto es algo que se ha hablado más, se ha venido diciendo todo en redes sociales. Hay que verificar si lo que uno está viendo son noticias falsas, si es verdadero. Con el tema de la pandemia había unas polémicas ahí de que había noticias falsas, de que había inventos, de que esto y de lo otro, ¿verdad? Marchas y un montón de cosas que tenían que ver con las noticias falsas o fake news. Si uno busca el concepto de lo que aparece, como qué es esto, dice que son informaciones o noticias que son, ojo a esta palabra, deliberadamente falsas o engañosas. O sea, no es que alguien se equivocó
en dar una noticia falsa, sino que deliberadamente están dando una noticia falsa, creadas con el objetivo de difundir desinformación y engañar a las personas. Ojo esas palabras, crear o difundir desinformación y engañar a las personas. Estas noticias suelen ser presentadas como hechos reales, pero en realidad carecen de fundamento o están distorsionadas, ojo esa palabra también, distorsionadas para promover una agenda o manipular la opinión pública. El fenómeno de las fake news o las noticias falsas se ha vuelto más problemático en la era de la información digital, ya que es más fácil para cualquier persona crear y difundir noticias falsas rápidamente a través de Internet. Estas noticias pueden tener un impacto negativo en la sociedad, ya que pueden influir en las opiniones, actitudes y decisiones de las personas. Algunas se distribuyen para obtener ventajas políticas, mientras que otras se distribuyen para obtener ganancias financieras. Otras noticias falsas no son más siniestras que un intento de entretener, algunas surgen por error, mientras que otras son un acto de desesperación. Pero sea cual sea la razón, es cierto que las noticias falsas no son una cosa nueva. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar hablando de que el mundo nos bombardea con todo tipo de noticias. El mundo nos bombardea con todo tipo de ideas, con todo tipo de prácticas, y si no somos sensibles para discernir lo que nos llega, entonces no vamos a saber dónde colocarlo en nuestra vida. Si no somos sensibles para discernir, no vamos a poder ubicar estas noticias, estas ideas, estos conceptos en nuestra vida como conceptos verdaderos o como conceptos falsos. Y entonces, las graves consecuencias son las que vive la humanidad actualmente. Una humanidad que ya no sabe distinguir la mentira de la verdad. Una humanidad que no sabe distinguir lo verdadero de lo falso, que no sabe distinguir las noticias falsas de las noticias verdaderas. Y el mensaje de hoy se trata de esto. Jesús va a tocar un tema fundamental de todo su mensaje y de todo su propósito. Y más adelante, en Juan capítulo 18, vamos a profundizar también en esto, pero hoy Jesús hace una pequeña introducción a este concepto que ya casi voy a explicar. Entonces acompáñenme a leer, voy a leer todo el pasaje y después voy a ir desmenuzando un poco qué es lo que Jesús está diciendo y esta controversia más, porque es una nueva controversia que se genera, porque es otra conversación entre Jesús y fariseos. Hoy tenemos otra conversación entre Jesús y fariseos. Recuerden que la última vez que hablamos, Jesús estaba, decía el texto, en el lugar del tesoro, hablando, ¿verdad? Y estaban celebrando las fiestas, él dijo, yo soy la luz, y esta es una parte del templo. De hecho, se dice que es donde se recogen las ofrendas. Entonces está en esta parte del templo donde se recogen las ofrendas, pero en esta segunda parte, parece que Jesús está, en esta segunda sección de Juan capítulo 8, Jesús está igual en el templo, pero en otra parte del templo. Y Jesús empieza diciendo, y ojo lo que dice versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Así que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo, me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió.
¿Por qué no entienden lo que le digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, y hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si lo conozco y guardo su palabra, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Y el texto comienza diciendo que Jesús estaba hablando a los judíos que habían creído. La semana pasada terminamos en el versículo 8:30 diciendo el texto cuando dice: al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Ya Jesús había dicho la semana pasada: yo soy la luz. Había explicado todo esto. Si usted se perdió ese mensaje, puede buscarlo en YouTube. Pero ahora termina diciendo, después de la enseñanza, muchos creyeron en esto. Muchos oyeron esto y creyeron. Ahora entonces Jesús se dirige a los que creyeron en él. Jesús empieza este discurso diciendo, vea lo que dice el versículo 31, dice claritamente ahí: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Jesús se dirige a los judíos que creen en él y les dice algo muy importante, porque Jesús aquí dice: ok, creer es el primer paso. Creer quién es Jesucristo es el primer paso. Y creer que Él es Salvador, creer que Él es el Mesías, creer que Él es Señor de mi vida, es el primer paso. Y ellos habían dado este primer paso. Ahora Jesús los lleva a una enseñanza para decirles: ok, a partir de que creyeron, ¿qué sigue? ¿Qué sigue una vez que ustedes han creído? Y Jesús dice: si ustedes permanecen en mi palabra. Entonces Jesús les dice a los que creyeron, los invita ahora a ¿qué? A permanecer en su palabra. Y este es el segundo paso, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque está la palabra permanecer en mi palabra. Si usted busca un poquito en el Nuevo Testamento, cuántas veces aparece, dónde la usan, Juan es el autor que más la utiliza, y abundantemente. Juan habla mucho en el Evangelio acerca de permanecer en Cristo. De hecho, lo normal es que en los libros del Nuevo Testamento aparezcan unas 6, 7, 8 veces. Solo en el Evangelio de Juan aparece más de 40 veces. Y curiosamente el segundo libro en el que más veces aparece es Primera de Juan. O sea, Juan es alguien que dice: yo quiero hablar de este tema. Yo voy a profundizar en este tema, y para mí es muy importante hablarle a los creyentes acerca de la permanencia en Cristo. Y entonces arranca esta parte del discurso haciendo un enfoque principal en la permanencia, ¿verdad? Y otros elementos donde tal vez podemos encontrar palabras similares, como Pablo hablando de permanencia o de estar en Cristo, tienen más una cuestión o un enfoque que tiene que ver con un tema de espacio.
de ocupar un lugar en Cristo, ¿verdad? De posición en Cristo. Mientras que el enfoque de Juan es absolutamente relacional. O sea, Juan está hablando de permanecer como una cuestión de relación con Dios, relación con Cristo, relación con mi palabra. Entonces, aquí básicamente lo que Jesús está diciendo es la persistencia, la permanencia en las palabras de Jesús, en la palabra de Jesús, en mi palabra, demuestra lo que somos, demuestra quiénes somos nosotros. Y yo creo que esto es importante, porque tal vez conocemos a muchas personas que fueron a un campamento, fueron a un retiro, vinieron a la iglesia un par de veces, hubo un milagro que pasó en sus vidas, escucharon una canción, tuvieron un novio y una novia que los llevó a Cristo y dijeron: yo creo. Y emocionados se dicen que son cristianos, y ese emocionalismo de una experiencia de vida les hace decir: yo creo en el Señor es mi Salvador, el Señor es Dios, yo creo en Jesucristo, que Él murió por mí, que Él resucitó y que Él me ha dado vida eterna. Mucha gente ha pasado eso, tal vez algunos de los que estamos acá. Pero ¿qué pasa después de eso? No sé si se han dado cuenta que la gente va a retiros, campamentos, y sí, tiene una emoción enorme en el día del campamento, en el día del retiro, pero 3 días después se desapareció. Una semana después no volvió a la iglesia, una semana después no siguió buscando al Señor, volvió a su vida anterior. Y tal vez a veces como iglesia decimos: se convirtieron millones de personas en un campamento y en un retiro, se convirtieron montones de personas por un milagro. Pero ¿qué pasó después? Se desaparecieron. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Porque no permanecieron en la palabra. Vemos mucho esto en nuestras iglesias. Un emocionalismo transitorio, ¿verdad? Sin pensar, sin sopesar lo que estaban haciendo al tomar esa decisión como creyentes. Claro, a veces uno se envuelve en la música, se envuelve en el mensaje, se envuelve en que si no digo que soy creyente, mi novia me termina, si no digo que soy creyente, no se van a casar conmigo. Y entonces tomo decisiones sin darme cuenta lo que implica esta decisión, sin darme cuenta el costo que tiene, sin darme cuenta la condición que Jesús plantea. Y esto es lo que le está pasando a los creyentes acá. El texto dice que muchos creyeron, pero Jesús les dice: sí, yo sé que muchos van a creer, y lo habíamos visto en Juan capítulo 2, que decía: muchos creyeron, pero Jesús sabía que no era de verdad. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque sabía cómo era su corazón. Y aquí entonces Jesús, sabiendo cómo es su corazón, les da una condición para ser discípulos, les da una condición para ser seguidores, porque el texto que vemos ahí es condicionante. Si permanecen en mi palabra, entonces van a pasar cosas. Hay una condición. Entonces Jesús está diciendo: si permanecen, y esta palabra, como decía, es relacional. Lo que quiere decir es: si habitan en mi palabra, si viven en mi palabra, si guardan mi palabra, si se quedan en mi palabra, si confían plenamente a un nivel de persistir en mi palabra, entonces serán mis discípulos. No se trata de comenzar en la fe, se trata de permanecer en la fe. No se trata de comenzar el camino como cristianos, se trata de permanecer en el tiempo. Y este es uno de los mensajes más importantes de todo el Nuevo Testamento. Dios, a través de seres humanos, está constantemente invitándonos a permanecer en Cristo a pesar de lo que estemos viviendo. Vemos cartas como Primera de Pedro, vemos cartas como la carta a los Filipenses, donde el Señor habla a los hermanos diciéndoles: crezcan, maduren, consoliden su fe, afiáncense, permanezcan en Cristo, a pesar de las distracciones del mundo, a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, a pesar de la riqueza, a pesar de la pobreza, permanezcan en Cristo. Y ese es el mensaje de madurez para el cristiano. Y el Señor Jesús está diciendo acá: este es el punto principal a partir de su fe, que permanezcan en mi palabra. Y llega un punto
Y llega un punto donde ser cristianos deja de ser algo interesante. Tal vez para nosotros ser cristiano los primeros días es ese que llaman primer amor. Uno está emocionadísimo, apasionado, quiere hacer de todo, quiere servir en la iglesia, pero llega un punto donde usted dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Ya pasé por todo, ya hice todo, ya perdí esa emoción, ¿ahora qué sigue? Y cuando algunos no encontramos el qué sigue, nos perdemos en el camino. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de discipularnos, dejamos de sentir esa emoción, dejamos de servir al Señor, volvemos a las cosas que antes hacíamos, porque ya tal vez llegamos a un punto donde nos agotamos y desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento de Dios, desde nuestro estudio, se agotó el cristianismo, porque no hubo profundidad, porque nos quedamos en la experiencia del campamento y es que yo ya no me volví a sentir como en el campamento, es que yo ya no me volví a sentir como en aquella canción que lloré y todo. Y entonces decimos, si yo no me siento así, seguro es que yo ya estoy dejando de creer en esto. Y entonces el Señor aquí nos dice, no, de eso no se trata. Esa emoción se va a agotar cuando llegue la oposición. Esa emoción se va a agotar cuando haya dificultad, cuando usted se sienta mal. Eso se va a agotar cuando nos demos cuenta que el ser discípulos tiene un costo. Eso se va a agotar cuando vemos injusticias en el mundo. Eso se va a agotar cuando vivamos persecución. Eso se va a agotar cuando las cosas salgan mal. Esa emoción que usted tenía no es el sustento de su relación con Dios. Jesús dice, permanezca en mi palabra. Permanezca en mi palabra. La fe en Cristo no se trata, o el caminar con el Señor, no se trata de convertirse rápido, sino se trata de mantenerse constante en el tiempo. De nada me sirve a mí decir, yo me convertí a los 12 años, 13 años, 15 años, 20 años, si han pasado 10 años después, 20 años después, 15 años después, y yo no permanecí. Me encanta como dice Pablo. Pablo dice que esto es una carrera y que no es un sprint de 100 metros, que es una carrera de resistencia larga en donde proseguimos hacia la meta a pesar de las dificultades, y que un día estaremos delante del Señor habiendo dicho, he corrido la buena carrera, se ha acabado mi vida, pero he corrido la buena carrera. De eso se trata ser un discípulo. Se trata de permanecer, se trata de estar permanentemente en la palabra del Señor Jesucristo. Jesús termina esta frase diciendo, quienes permanecen serán verdaderamente mis discípulos. Entonces el verdadero discípulo es el que prosigue, el que permanece, el que se mantiene, el que sigue corriendo la carrera. Y ese es el desafío, hermanos. Que como consecuencia de nuestra fe en Cristo, ahora permanezcamos. Que como consecuencia del acto maravilloso de salvación en el cual creemos, ahora permanezcamos en las palabras de este Señor que se sacrificó y resucitó por salvarnos. Y como consecuencia de esta permanencia, seremos discípulos. Y hay un segundo punto. No solamente serán discípulos. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús, solo en este pasaje, usa la palabra verdad 7 veces. Y no voy a profundizar todavía en qué significa la verdad los hará libres. No voy a profundizar todavía en el concepto de la verdad, porque quiero que veamos las otras 7 veces o las otras 6 veces en las que Jesús lo menciona y que podamos amarrarlas todas a un solo principio. Pero Jesús dice básicamente, conocerán la verdad permaneciendo en mi palabra, y una vez que conozcan, que permanezcan, que sean mis discípulos, que conozcan la verdad, entonces serán libres. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Ahí los judíos interrumpen y contestan
haciendo énfasis en la segunda parte de la frase. No preguntan qué es permanecer, no preguntan, entienden qué es ser discípulos, porque ellos mismos tenían sus discípulos, ven a Jesús con sus discípulos, pero tampoco se enfocan en el concepto de verdad. Y la pregunta que lanzan es: ¿de qué se trata esto de ser libres? Si nosotros somos libres. O sea, vea lo que dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú serán libres? Se levanta la interrogante en medio de ellos, no de qué es la verdad. No se levanta la interrogante de ¿por qué me está diciendo que la verdad me da libertad? No, si no está, ellos se incomodan con su posición, ellos se ven atacados y quieren defenderse diciendo: santo, que yo no soy esclavo de nadie para que me diga que necesito libertad. ¿Quién se cree este? Yo soy descendiente de Abraham. ¿Qué hacen? Defienden su posición. Defienden su posición. Probablemente se sintieron menos, porque claro, ser esclavo es denigrante. Ser esclavo es terrible. Si yo necesito libertad es porque soy esclavo, y si soy esclavo estoy en la peor posición. Como yo, un fariseo, como yo, un maestro de la ley, como yo que tengo plata, como yo que más bien enseño e instruyo a todos en lo que deben hacer, voy a ser esclavo. Este más está desubicado. Esta es la expresión de los fariseos. Pero Jesús sabe muy bien lo que está diciendo. Y lo más lamentable de esta pregunta, y me encanta esto porque aquí hay dos cosas, como dije: ellos preguntan acerca de, o ellos se inquietan acerca de la libertad. Más adelante, cuando veamos el encuentro de Jesús con Pilato, Jesús va a tener unas frases parecidas. Pero la pregunta de Pilato es otra. Pilato pregunta: ¿y qué es la verdad? Y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a más adelante en Juan. Pero es muy interesante porque esto levanta roncha siempre. Cada vez que Jesús hablaba de esto levantaba roncha, pero desde la óptica de cada uno, desde la experiencia que vivía cada uno. Y entonces aquí vemos que a ellos les levanta roncha el hecho de ser esclavos, pero la realidad es que sin saberlo, los fariseos eran esclavos. Ellos no sabían que estaban en cautiverio, pero eran esclavos. Y a mí me llama la atención esto porque yo creo que no hay cosa más terrible que ser esclavo y no saberlo. Yo creo que no hay cosa más terrible que no tener libertad y creer que se tiene libertad. Imagínense que es que uno esté preso de un lugar y que crea que no está preso. Que uno es esclavo de alguien y que crea que no es esclavo y que no conozca lo que es la verdadera libertad. Hay una película de Jim Carrey, no sé si la han visto, que Jim Carrey vive en un mundo donde él cree que es libre y este mundo es toda una planificación. Creo que se llama Truman Show, ¿verdad? Esto es lo que están viviendo ellos. Creen que están en un mundo de libertad donde hacen lo que quieren, donde viven en su mundo, en su religión, en sus conceptos, en sus planes, pero no se dan cuenta que hay algo más grande que es la verdadera libertad y que está frente a ellos. Y entonces Jesús, a partir de ese versículo, a partir de esa pregunta, responde de acuerdo al propósito y al plan que tiene Cristo. Y vea lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 17 al 22, donde Jesús habla un poco de cuál es su plan. Dice: le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, Jesús estaba en el templo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está leyendo aquí Isaías y dice: porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús responde a los fariseos con el plan y el propósito de ofrecerles libertad. Y a partir de ahí, Jesús empieza a exponer todas las evidencias de la esclavitud de los fariseos. Y esto se pone bueno. Lo primero que les dice, número uno, y agarre para su saco porque estoy seguro que estas mismas evidencias se le caen a uno. La primera que dice es:
En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y listo. Levante la mano el que no entra como esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Claro, hace unos versículos Jesús también les había dicho: el que no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. Y muchos de estos que seguro estaban ahí todavía, dejaron las piedritas y se reconocieron como pecadores. Ahora Jesús les está diciendo, claro, ¿se acuerdan de eso? Todos ustedes habían cometido pecado, lo declararon. Y si ustedes cometieron pecado, son esclavos del pecado. Entonces aquí Jesús da la primera evidencia, y además de dar la evidencia, les da las consecuencias de su pecado. Le dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. El Hijo los hace libres, serán realmente libres. Jesús les está diciendo, claro, no solamente son esclavos, sino que en su condición de esclavos no pueden permanecer en la casa de Dios. Sin embargo, el Hijo sí permanece. Por medio del Hijo, ustedes serán realmente libres. Por medio del Hijo dejarán de ser esclavos. Por medio del Hijo permanecerán eternamente en la casa. Jesús está predicando de la salvación acá. Y a veces uno ha escuchado que Jesús fue muy duro con los fariseos. Duro sería si no les dice esto. Duro sería si se queda callado y jale, les dice, van a ver qué hacen estos. Les está predicando el evangelio, la buena noticia. Les está diciendo, hay salvación para todo el que se reconoce como esclavo del pecado y que necesita un salvador. Permanezcan en mi palabra para que conozcan esta verdad y entonces dejarán de vivir como esclavos. Entonces ustedes son esclavos porque han pecado. Además, ustedes son esclavos porque sus comportamientos son de esclavos, es lo segundo que les dice. ¿Cómo sus comportamientos son de esclavos? ¡Ay, me quieren matar! ¿Cómo no son pecadores si están aquí delante mío y lo que quieren hacer es matarme? Esta es la segunda evidencia, la segunda exposición que hace Jesús acerca del corazón de los fariseos. Le dice, ustedes me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Entonces, rechazan mi palabra, rechazan la verdad, son esclavos y además me quieren matar. Y un comportamiento como el que ustedes tienen de querer matarme, adivinen quién más lo quiere. Su padre, el diablo. Híjole. El fariseo aquí seguro estaba furioso. Ellos vienen diciendo, no, yo soy hijo de Abraham. No, yo soy hijo de Dios, dicen después. Y Jesús les dice, no, ustedes hacen las obras que quiere hacer su padre, el diablo. Si fueran de Dios me amarían. Si fueran de Dios entenderían que yo vine de Él. Si fueran de Dios entenderían que no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Pero ustedes no pueden oír mi palabra. En cambio, ustedes son de su padre el diablo. Y les dice, ¿por qué son de su padre el diablo? Porque quieren hacer los deseos de su padre. Su padre es asesino y ellos querían asesinar. Su padre no se ha mantenido en la verdad y ustedes no se mantienen en la verdad. En su padre no hay verdad en él y en ustedes tampoco hay verdad mintiendo acerca de mí. Es mentiroso, es el padre de la mentira. Jesús les da evidencias de que ellos no se comportan como hijos de Dios, sino que se comportan como hijos del diablo. Y entonces termina diciendo en esa parte, yo digo la verdad, ustedes ni siquiera tienen pruebas de que yo he pecado. Y me encanta esta frase, porque a veces nosotros decimos Jesús es el Cordero sin mancha y sin pecado. Y lo decimos porque conocemos tal vez toda la Biblia o el contexto bíblico. Pero si uno le pregunta, ¿usted tiene una evidencia donde Jesús, donde sabe que Jesús no pecó? Aquí la tiene. Jesús mismo está diciendo, ¿tienen acaso pruebas de mi pecado? Y nadie dice nada. Hay cientos de testigos para responder a esa pregunta diciendo, sí yo, sí yo, sí yo. No hay pruebas del pecado de Jesucristo. Hay una evidencia clara de que en Cristo no había pecado. Y Jesús les dice, ay, si no hay pecado en mí, si yo no peco, entonces ¿por qué no me creen? Porque el problema está en su corazón.
porque ustedes no escuchan, porque ustedes no son de Dios. Entonces, Jesús aquí evidencia de que son esclavos los fariseos. Son esclavos del pecado, son esclavos de que se comportan como el diablo, son esclavos de que no aceptan la verdad, son esclavos de querer matar a Cristo y son esclavos de sus mentiras. Definitivamente necesitan libertad. Aquí uno más bien dice, como hicieron una pregunta de cómo que necesitamos ser libres, ¿no se da cuenta? Definitivamente usted necesita que le ayuden a ser libre. ¿Cómo dicen que son libres con todo este currículum? ¿Cómo dicen que son libres con todo este escenario que Jesús acaba de exponer? Y qué fuerte para los demás que tal vez no eran maestros y que habían seguido a estos maestros por mucho tiempo, escuchar a Jesús decir estas palabras de los maestros. Jesús los estaba exponiendo a su realidad. Y continúa, y la cosa la embarran peor los fariseos. Porque dice el texto que los judíos respondieron: eres samaritano y tienes un demonio. Le están diciendo a Jesús, samaritano endemoniado. Esa es la peor ofensa que le podrían decir a un judío en la época. Aquí uno podría decir, le están mentando la madre. Lo peor. Samaritano, un pueblo despreciado, que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, que no puede adorar a Dios, y además endemoniado. Terrible. Jesús es un samaritano endemoniado, decían los fariseos. Y Jesús responde: yo no tengo ningún demonio. Yo estoy aquí honrando a mi Padre. Yo estoy aquí haciendo la voluntad del Padre. Yo estoy cumpliendo lo que Él quiere que haga. Y ustedes me están deshonrando. Y ustedes me irrespetan. Y Jesús continúa diciendo: yo no les voy a decir nada de esto. No me voy a meter en esa bronca. ¿Por qué? Porque yo no vine aquí a hablar de mi gloria. Yo vine aquí a mostrar la gloria del Padre. Y Jesús no se defiende ante esta acusación. Solamente dice: yo no tengo ningún demonio, pero yo no busco mi gloria. Yo no estoy aquí para mi propia gloria. Pero de nuevo, más allá de ponerme a defenderme, más allá de yo empezar a defenderme quién soy yo, como lo hice la semana pasada, donde una vez más mostré argumentos de mi testimonio, más allá de eso, Jesús se vuelve a enfocar en lo importante y dice: en verdad, otra vez, les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Yo no sé si usted ve la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo aquí. Porque Jesús no pierde enfoque nunca de lo que Él vino a hacer. Y es dar libertad a los cautivos. Él no se enfoca en entrar en discusiones teológicas con los fariseos. Él se enfoca en el Evangelio. Él se enfoca en que hay eternidad, en que hay salvación, aún para estos que están al frente mío. Aún para mí, aún para usted, aún para nosotros hay salvación. Y dice: el que guarda mi palabra no verá jamás la muerte. El que permanece en mi palabra será libre y nunca morirá. Este es el mensaje del Evangelio. Y a pesar de la insistencia de Jesús por exponer el Evangelio, este Evangelio no tenía lugar en el corazón de los fariseos. Porque lo que sigue en el texto es que ellos dicen: ahora sí estamos seguros que usted está endemoniado. Eso dice el texto, dice: ahora sí sabemos que tienes un demonio. ¿Y por qué dicen esto ellos? Porque dicen: Abraham murió, los profetas murieron, todos los que en los que nosotros creemos han muerto. ¿Cómo me va a salir usted a decir que si yo creo en sus palabras no voy a morir? Usted está loco. Usted tiene un demonio para estar diciendo esas cosas. Tú dices, dicen ellos: si alguien guarda mi palabra no probará jamás la muerte. ¿Acaso eres mayor que los profetas? ¿Acaso eres mayor que Abraham? Ellos también murieron. ¿Quién crees que eres? Lanzan la pregunta a los fariseos. Y aquí sí lanzan una pregunta correcta. ¿Quién crees que eres?
Jesús le responde una vez más: yo no me voy a glorificar, pero va al punto importante y dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al ver mi día, lo vio y se alegró. Y termina diciendo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y esta parte es muy interesante porque qué vacilón que Jesús diga, o qué fuerte que Jesús diga, que Abraham se regocijó esperando ver este día de la manifestación de Cristo, pero que la vio y se alegró. Jesús está diciendo que Abraham vio la manifestación de Cristo y se alegró de ello. Aquí Jesús podría estar diciendo entonces, claro, que Abraham no ha muerto y que tiene vida eterna entonces. Y que lo que ellos están diciendo de que Abraham murió y que los profetas murieron, no es cierto. Porque si vio a Jesús, vio el día, se alegró de este día, quiere decir que Abraham es testigo de la maravillosa obra de Jesucristo. Y que es un testigo de la resurrección en Cristo. Entonces, ellos apuntan a lo natural, como siempre lo hacen. ¿Cómo usted va a decir que Abraham lo ha visto si usted apenas no tiene 50 años? Abraham hace tiempo que no está con nosotros. Me va a decir que usted está desde hace tiempo para haber conocido a Abraham. Y Jesús dice: sí, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y con la frase más poderosa de todas. Cuando Jesús dice yo soy, esto es una expresión para dar entendimiento que aún su más grande héroe de la fe se queda muy corto ante el gran yo soy. Que aún el héroe de ellos, el que aman, al que siguen, en el que ponen su fe, se queda muy corto a la par del gran yo soy. Es la expresión más exaltada de quién es Jesucristo. Es la expresión más exaltada de quién es Dios. Yo soy. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy. Yo soy desde la eternidad. Yo soy en el presente. Yo soy hasta la eternidad también. Hoy, desde antes y en el futuro, Dios sigue siendo yo soy. Y el texto termina diciéndonos que tomaron las piedras para tirárselas a Jesús y Jesús tuvo que salir corriendo. Ahí mismo iban a matar al gran yo soy. Ahí mismo. ¿De qué se trata este texto aplicado a nuestras vidas? Yo creo que hoy debemos comprender que definitivamente estamos llenos de noticias falsas. Estamos llenos y bombardeados de pensamientos, de corrientes, de ideologías que son mentirosas, que son absolutamente falsas y que muchos de nosotros las hemos creído como verdad. Muchas de estas ideas han echado raíces en nuestros corazones. Y hoy, cosas que tal vez antes nuestros padres dirían: ¿cómo van a creer eso? ¿Cómo van a pensar eso? Hoy esas cosas son verdad en nuestro corazón. Hoy somos parte de un sistema de mentiras donde nos cuesta diferenciar qué es mentira y qué es verdad. Vemos Instagram y decimos: uy, esto será mentira, esto será verdad. Vemos noticias y no sabemos si esto es mentira y si esto es verdad. Salen estudios y no sabemos si es mentira o si es verdad. Y vivimos en una crisis donde la verdad ha sido tan menospreciada y tan atacada que ya para nosotros se ha convertido en algo, como le decían a uno hace años, que la verdad era relativa. Y ahora nosotros luchamos entre la verdad y la mentira sin saber qué es verdad y qué es mentira. Lo interesante es que las mentiras no son cosa nueva y siempre han afectado la relación del ser humano con Dios. Génesis capítulo 3 nos muestra el primer momento donde el ser humano cae en pecado. Y es un momento trágico, pero está basado en una mentira. El diablo habla con la mujer y le dice: ¿es verdad que no puedes comer del fruto de los árboles? Y ella le dice: no, eso no es verdad. Podemos comer de cualquiera menos de uno, porque si comemos de ese, moriremos. Y responde la serpiente diciendo: no es cierto que morirán, no van a morir.
Y eso es una mentira. Porque no sabemos cuántos años habían vivido ellos antes de llegar a eso. Pero podrían haber sido miles, podrían haber sido cientos, podrían haber sido pocos días. No sabemos eso. Pero lo que sabemos es que ellos no habían muerto y habían pasado muchas cosas y no habían muerto. Y a partir de comer esto, no mueren instantáneamente, pero entra la muerte a la humanidad. Entonces hubo una mentira. Ellos creyeron que no fue mentira porque, claro, comieron y no se murieron al instante. Pero hubo una mentira. Y Adán y Eva no supieron diferenciar entre la mentira y la verdad. Y eso es lo que nosotros vivimos constantemente. Recibimos demasiadas palabras en las que muchas son mentiras, en las que muchas son verdades distorsionadas, en las que muchos son engaños y falsedades. Y nos hemos convertido en esclavos. Y definitivamente vemos en este pasaje que el tema de la verdad y la mentira es un tema de vida o muerte. Porque conocer la verdad me da vida eterna, pero vivir en la mentira me condena eternamente. Jesús dice que la condición del ser humano es la de esclavos del pecado hasta que aparece Cristo en nuestras vidas y nosotros decidimos permanecer en Él. Y yo creo que tenemos que hoy darnos cuenta que una de las mentiras más graves que nosotros hemos consumido y que hemos creído es la de que no somos esclavos. Es la mentira que los fariseos creían. Yo estoy bien así como estoy. Yo estoy bien así como soy. Yo soy bueno. Yo soy descendiente de Abraham. Yo tengo lo necesario y soy una buena persona. No soy esclavo de nada. Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo puedo hablar lo que yo quiera, decir lo que yo quiera. Nunca había sido tan libre como soy de libre ahora en el 2023. Hasta puedo decir que soy perro y tienen que creerme que soy perro. Así de libre soy. Pero eso es un engaño. Y Jesús dice: permanezcan en mi palabra, guarden mi palabra, habiten en mi palabra y van a saber lo que es la verdad. El mensaje de Jesucristo hoy es relevante, igual de relevante que cuando estaba hablando con los fariseos. El mensaje de Jesucristo hoy es absolutamente importante y pertinente para nuestras vidas. ¿Sabe usted responder a la pregunta ¿qué es la verdad? ¿Sabe usted responder a la pregunta ¿dónde encuentro la verdad? ¿Sabe usted responderse cuando ve un post de alguien muy famoso, de alguien muy inteligente? ¿Sabe usted si eso es verdad o es mentira? ¿Tiene usted la profundidad en su relación con Cristo y en la permanencia en la palabra de Cristo para saber identificar la verdad de la mentira? Porque si usted no permanece en la verdad, mi hermano, lo van a zarandear y usted no va a saber ni qué creer. Y cuando se dé cuenta, será muy tarde para decir: ay, Dios mío, nunca fui discípulo del Señor porque nunca permanecí en la verdad y me fui por cualquier lado. Yo creo que la meta más importante del ser humano no es ser exitoso, no es alcanzar sus sueños, es permanecer en la verdad. ¿De qué me sirve a mí ser dueño del universo si nunca conocí la verdad? ¿De qué me sirve a mí ganarlo absolutamente todo si nunca llegué a la profundidad de la verdad? ¿De qué me sirve a mí alcanzarlo todo si la verdad no echó raíz en mi corazón? Al final de nada va a servir. Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de esto. Porque Jesús dio la indicación clara: síganme, crean en mí. Y el que permanece en la verdad será libre. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias. Gracias, Jesús, por enseñar el Evangelio. Gracias, Jesús, por enseñar las buenas noticias de Cristo.
Gracias, Jesús, por enseñar que hay un camino, que hay una verdad, que hay vida eterna, que hay esperanza aunque somos esclavos, que hay esperanza aunque vivimos en una condición difícil, que hay esperanza aunque hemos creído muchas mentiras. Señor, te damos gracias porque tu verdad ha sido revelada a nuestras vidas y no ha sido escondida, no es un misterio, no es un secreto, no es un ocultismo, no, tu verdad ha sido revelada absolutamente para la humanidad y damos gracias por eso. Damos gracias porque tu verdad está delante de nuestros ojos y tu verdad es absoluta, es permanente, es perfecta y es eterna, Señor. Damos gracias por eso. Señor Jesús, te queremos pedir, por favor, que cambies nuestro corazón para buscar cada día más la verdad y dejar de engañarnos en nuestras propias mentiras. Que por favor seamos personas que anhelemos, que busquemos, que corramos hacia la verdad, que sepamos discernir entre la verdad y la mentira. Señor, que en este mundo en el que estamos, donde hay una lucha enorme por devaluar tu verdad, por devaluar lo que es real, por devaluar lo que está acorde a la realidad eterna, y donde cada vez consumimos más locuras, más falsedades, más demencias, ayúdanos, Señor, a discernir y a consumir la verdad. Que podamos guiar a los nuestros a la verdad también. Que podamos encaminarlos a lo que es bueno, a lo que es verdadero, a lo que es justo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo hable fuerte a nuestras vidas para caminar conforme a tu verdad. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Que así sea, Señor. Familia, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga enormemente.